servidores públicos que ante una denuncia por desaparición de una chica digan pues se fue con el novio o qué andará haciendo, o que una chica que vaya a denunciar una violación le digan pero pues si andabas de minifalda pues tú te lo buscaste, o que no haya una búsqueda inmediata, etcétera. Para eso sirve la declaratoria, también para revisar el funcionamiento de los sistemas estatales para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres, para ver que los programas estatales sean programas bien hechos, que tengan metas, que tengan objetivos definidos, pero que también que estén basados en evidencia, que se fijen metas a partir de ver cuál es la situación ahora, qué es lo que queremos cambiar y cómo vamos a cambiar, y entonces dedicar dinero a eso. Ver que todas las disposiciones de tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como de las leyes estatales se estén cumpliendo. Porque por lo menos en la parte de producción de información, de informes, de investigaciones, no están. Uno busca en las páginas web y no existen. Y también lo que es importante es no ver exclusivamente el hecho de la violencia contra la mujer como una cuestión policíaca o de procuración de justicia. Esto se tiene que ver en el marco de la política social en su conjunto. ¿Qué les enseñamos a los niños en la primaria en términos de resolución de conflictos y de trato entre unos y otros? ¿Cuál es el valor que le damos a las mujeres como miembros con pleno derecho de la sociedad? Y otras cosas como, ¿cuál es la política de vivienda en este país? No por nada, en estos municipios en los que se decretó la alerta de violencia de género, también es donde hay muchísimos de estos desarrollos habitacionales que están lejos, que son casitas, donde no hay tejido social. O sea, hicieron casas, pero ¿dónde están los centros de salud? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los sistemas de transporte? ¿Cómo nos aseguramos de que haya transportes seguros para las mujeres? Y hay una constante de que muchos de los casos de violencia feminicida en el Estado de México tienen que ver con el transporte. Entonces no podemos seguir viendo la política social como fragmentada y a mí me toca pues hacer un camino, no. Hay que hacerlo de manera conjunta y sobre todo ver estos derechos, en particular los derechos de las mujeres, como algo transversal. Y que no es nada más, pues ya puse 4 paredes, un techo y ahí está la tubería de agua, sino, y todos los demás satisfactores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas de la tercera edad que no solo requieren cuidados, sino también los brindan? ¿Quién se encarga de los niños? Si tienen que transportarse los padres 2 horas o más para ir a trabajar, regresan de casa y no hay quien los atienda, o tienen que atravesar lugares espantosos para llegar a su casa porque no hay sistemas de transporte donde se ubican las escuelas, donde se ubican los trabajos. Y acaba de salir un reporte de la Comisión para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal sobre ¿cómo se llama? Discriminación por embarazo. ¿Cómo atacamos ese tipo de violencia laboral? ¿Cómo vemos entonces en su conjunto? Y para eso sirve la declaratoria de alerta de violencia de género, para poderse allegar este tipo de experiencias, tanto las buenas como las malas, para ayudar a mejorar la situación de violencia contra las mujeres. Y sobre todo esta cuestión de, a ver, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, y detectar cuáles son los problemas. Entonces, pues, por ejemplo, si tuvieran todas las unidades de agencias del Ministerio Público un teléfono directo, ya sea a la oficina del procurador o del gobernador mismo, si te piden dinero para seguir una investigación, es que me tiene que dar para la gasolina o no sé qué, llámame aquí, yo te respondo. Cosas que realmente reflejen la voluntad política de luchar contra la violencia contra las mujeres, que repito, no es nada más el feminicidio, que es la punta del iceberg, sino una cuestión
en conjunto. Yo no lo sé, pero me pregunto, en el gobierno del Estado de México, ¿cuántas secretarias mujeres hay y cuántos secretarios varones hay? Y creo que por ahí empezamos. Entonces no es nada más decir vamos a poner más policías a revisar las rutas, sino es reflexionar sobre la forma como se gobierna y cómo entran los derechos humanos de las mujeres dentro de esta forma de gobernar. Bueno, pues aquí continuamos en Radio Fundación Casa de España en México y bueno, pues hablando de estos y otros temas que hemos estado comentando y que decíamos que íbamos a hablar, primero con el profesor Javier y ahora con esta entrevista que hemos recuperado de este día que nos acontece, del día 25 de noviembre, día contra la violencia de género. Y para ello pues tenemos a varios paisanos y a varios amigos tertulianos, como siempre, que están ahí con nosotros en directo. Por un lado quiero saludar a Juan Carlos, que nos escucha desde Ciudad de México. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues bien, aquí tranquilo y escuchando la entrevista que hiciste a este hombre. Bueno, sí. Y por el otro lado también tenemos a Alberto, que creo que no está ahora mismo, pero bueno, luego se incorporará. Y también en Ciudad de México tenemos a Elena. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos escuchando al doctor Echarre, que siempre es un gusto escucharle. Sí. Bueno, pues además yo no sé si tú lo conoces personalmente, supongo que sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, es un profesor del Colegio de México, ha sido mi profesor, más bien maestro, que es como que sí. Enseña más. Tuve el gusto de trabajar con él hace tiempo en un indicador de estratificación social que muy interesante, y bueno, le admiro muchísimo como demógrafo. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en materia. Bueno, también sigue acompañándonos Santi, que por ahí anda. Santi. Sí, aquí estamos también. Aquí estás. Del cañón. Ok. No, pues queríamos entrar a comentar, por un lado, lo que hoy está aconteciendo. Luego hablaremos de otros temas también. Pero dice: la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Sale muy cara a las familias, las comunidades y las economías. El mundo no se puede permitir pagar ese precio. Eso lo dice Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, en referencia a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí nosotros que bueno, pues tenemos, como siempre decimos, nuestro corazón partido entre España y México y España, ¿no? Pues claro, hay dos grandes diferencias en trabajo realizado para la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Digo, por un lado en México y por otro lado en España. Fíjate que estaba yo antes viendo pues unas estadísticas del Observatorio de la Violencia de España, ¿no? De este último mes de octubre, donde aparecen pues datos que manejan pues este observatorio, ¿no? Y la verdad que aun estando esa violencia sobre la mujer en España, hoy mismo han publicado, no sé si habéis visto las imágenes horribles y terroríficas de un, vamos si se puede decir, de un individuo en Alicante, en unas imágenes de video seguridad de estas, de la cámara de seguridad del portal, pues o sea, era bestial, porque entre otras cosas se ve como pega a una señora, a una mujer, y le arrastra y la sube por los escalones tirándola del pelo. Tiene una melena así larga y la va tirando del pelo, tipo ya ni troglodita, ya es un tipo horrible. Sí, y las imágenes son muy duras. De hecho está en toda la prensa española hoy como dato curioso. Pero sí es cierto que en España se ha mejorado muchísimo, aunque la mejoría sería cuando haya cero, cuando el índice sea cero total, que sabemos que es muy difícil, muy complicado llegar a eso, pero ojalá y se pueda llegar, porque se ha avanzado mucho en estos años. Y por el otro lado vamos a analizar un poco también lo que pasa aquí en México. Yo creo, Elena, que son, o sea, no se pueden hacer comparativas, quiero decir, sí se podrían hacer, pero bueno,
hay mucho trabajo hecho en España sobre esto, ¿no? Hay mucho trabajo. La mujer en España, afortunadamente, está en una situación muy diferente. En España lo que se hizo fue visibilizar muchísimo cualquier tipo de violencia de género. Mujer que desgraciadamente matan en España, mujer que sale en todas las noticias, se hace minuto de silencio en la localidad, o sea, tiene una magnitud muy, muy grande. Y esto lleva años, o sea, y finalmente el maltratador es una persona acusada, es una persona mal vista en sociedad. Es una lacra que en España se ha sabido manejar muy bien en términos de comunicación social. Claro, tiene mucha visibilidad, pero es que tiene toda la visibilidad, es decir, no creo que haya muchos casos de violencia de género que se escapen a los medios de comunicación, porque interesa que se hagan visibles, porque lo que sucede con esa técnica que se realizó en España es: vamos a hacerlo visibles, vamos a avergonzar a los maltratadores, vamos a estigmatizarlos de alguna forma. Y ha funcionado, porque realmente sí, se han bajado, y realmente la tasa de muertes por violencia de género en España es bajita, o sea, no tiene muchísima visibilidad, pero es de las más bajas de Europa, ¿no? ¿Qué sucede en México? En México sucede todo lo contrario. En México la violencia de género apenas está siendo nombrada, apenas se empieza a hablar de la muerte de las mujeres a manos de los hombres, ya no solo de tu pareja, sino de quién sabe quién que va dejando a las mujeres descuartizadas en bolsas de basura en el Estado de México, ¿no? Lo que se llama feminicidio, que en España no hay feminicidio, pero en México y en América Central existe y es grave y da miedo, ¿no? Eso en España no existe. En España hay violencia de género, suele ser intrafamiliar, de parejas, pero no existe el feminicidio. En México apenas se está hablando, se está poniendo sobre la mesa la situación de las muertes de las mujeres. No se sabe cuántas son, porque ni siquiera se molestan en contarlas. Como decía Carlos, no se puede dar un número. Hasta ese punto se ha tenido invisibilizada la muerte de las mujeres. No se tenían en cuenta. Entonces, bueno, queda mucho trabajo por hacer. Apenas se está haciendo. Muchas mujeres a día de hoy siguen justificando la violencia de sus esposos, porque es algo normal, porque ellas lo han hecho mal, porque se lo merecen, porque son malas esposas. Yo un tema que a mí, a lo mejor como española, me llama mucho la atención y que casi no se habla, es la violencia económica, que es otro tipo de violencia de género. No llega al asesinato, no llega al maltrato físico, pero que una mujer no tenga para comprarse absolutamente nada sin pedirle cuentas al esposo es violencia. Y eso es tan normal en México, lo ven tan normal las mujeres, que es muy raro que tengan independencia económica. El marido trabaja solo para él y él es el que rinde cuentas del dinero, y la mujer pasa a ser una empleada y ni siquiera tiene sueldo, o sea. Entonces es un tema muy, muy grave la violencia económica, ¿no? Y bueno, se podría hablar mucho tiempo. A mí es un tema que me interesa especialmente y que me preocupa, ¿no? Que ojalá podamos trabajar en ello para mejorar la situación de las mujeres de este país, porque hay mucho trabajo. Pues sí, no, la verdad es, como tú bien decías, Elena, son casos o circunstancias distintas en España, aquí, y lo que se ha trabajado en un país como otro. Fíjate que nosotros todos, en definitiva, la mayor parte, somos, bueno, por lo menos todos los que estamos aquí, tenemos parejas mexicanas, tanto hombres como mujeres. En el caso de Elena, hombre. En el caso de Santi también, hombre. Ah, no, perdón, Santi. No, es broma. ¿De qué hablas? ¿De la pareja o de mí? No, era una bromita, hombre. Y saludos desde aquí a Marta, que es una mujer encantadora, la mujer de Santi, que la conocemos. Y bueno, y también pues Alberto y también Carlos estamos. Fíjate que y yo, por cierto, yo también. Todos los que tenemos estos matrimonios binacionales, ¿no? de ambos países y tal, pues sí nuestras mujeres o sí nuestros maridos, en este caso en Elena, no sé si, por lo menos la mía, sí que ha vivido en España y se horroriza mucho más de lo que pasa. O sea, es decir, cuando ya te vas a otro país donde la violencia de género está
mucho más controlado.